Le vamos a dar la palabra al señor Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de darle un poco de dinámica a la tarde. Gracias, presidenta Gabriela Lena, la vicepresidenta Silvana Ginocchio, que nos facilitó la palabra, al diputado Itaí Hackman, a Juan Marino, al diputado Casas, al resto de los presentes, legisladores y legisladoras. Presido la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. No estamos afiliados ni a la CAME ni a la CAC. Nos autofinanciamos, no realizamos la actividad gremial empresaria a partir de un impuesto, así que aclaro esto porque no se entendía al principio y en las redes sociales y en la demás información no figuramos, entonces es importante que se sepa cuál es nuestro origen. Para hablar del comercio y de los servicios en general, nosotros trajimos información desde el 2019, el último trimestre, hasta la fecha, que vamos a acercar a la presidencia una copia para que la podamos distribuir, que pone un poquito en contexto cómo está el sector del comercio y los servicios en este tiempo, porque si no, todos sabemos las dificultades de nuestro oficio y la coyuntura que transita la Argentina y los problemas que tenemos estructurales, entonces a veces no se puede ver de dónde venimos y hacia dónde vamos y tal vez qué tenemos que hacer. Creemos que este es el espacio de discusión política, creemos que todas las entidades empresarias tienen que venir acá a aportar las mejores propuestas para que nuestros legisladores y nuestras legisladoras tomen medidas que transformen la coyuntura de la Argentina. Bueno, es un relevamiento que hicimos del 2019, trimestre por trimestre, sobre 150 comercios, 250 empresas de servicio. La capacidad utilizada en general está constante alrededor del 60%. En el último trimestre del 2019 estaba alrededor del 56%, después cayó por la pandemia el 40%, pero después se fue recuperando y se sigue sosteniendo en ese 60%. Uno se preguntaría cómo puede ser que se haya los segundos trimestres y tercer trimestre del 2020, cómo se haya sostenido este nivel de actividad, es porque se fueron perdiendo muchos también comercios. La pandemia se llevó 40.000 pymes en la Argentina, 60%, como dijo el presidente de la CAC, son comercio y servicio, por lo tanto 30.000 empresas son de ese sector, que entiendo que se les siguió cobrando el impuesto INACAP durante la pandemia. Digo porque los tributos son todos, los que cobra el Estado, pero también los que cobran las entidades privadas. Respecto del otro dato que es importante para nosotros, que son las contrataciones y los despidos, como ustedes pueden observar acá, en el 2019 las empresas estaban despidiendo y contratando en la misma magnitud, 10% de las empresas despedían y 10% contrataban. Hoy el 34% de los comercios están tomando trabajadores y solo el 8% despidiendo, o sea, hay generación neta de empleo. Lo mismo pasa en el sector de los servicios. Hoy el 36% de las empresas de servicios está tomando trabajadores y el 8% está despidiendo, lo que es un dato alentador. El otro dato son las ventas. Cuando terminó el gobierno anterior, el último trimestre del 2019, el comercio tenía un 21% de los comerciantes tenía buenas ventas y un 43% malas ventas. Cuando digo buenas ventas, digo en unidades mayor al 10%, y cuando digo malas ventas, perdiendo en unidades 10% abajo. Y hoy se invirtió esa situación. El 45% de los comercios tiene buenas ventas y solo el 20% tiene malas. En servicio la situación es mejor todavía. Hoy el 48% de las empresas de servicio tiene buenas ventas. Es un dato alentador post pandemia, que me parece que es importante alertar y que tomar las iniciativas para que se sostenga a lo largo del tiempo. Digo, la coyuntura, sabemos en la situación que estamos y en función del camino que transitemos podemos ir hacia un sendero que enfríe la economía o un sendero que pueda sostener esta generación de actividad económica. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos hoy? La inflación es uno y es vertebral. Antes de julio la expectativa inflacionaria era del 72%, hoy se incrementó. Eso no solo castiga a nuestros trabajadores, sino también castiga a nuestras pymes. Hoy hay trabajadores del comercio
con un trabajo registrado que no llegan a fin de mes. Y me parece que como empresario tenemos que alertar qué tipo de capitalismo queremos para la Argentina. Creo que todos nuestros colegas acá promovemos un capitalismo que desarrolle nuestro país, no solo a nuestras actividades productivas y a nosotros como empresarios, sino también a nuestros trabajadores y a la sociedad toda. Este es un tema que tenemos que abordar y que los legisladores tienen que abordar urgentemente. No es una cuestión que se viene diciendo desde hace poco, sino nosotros lo venimos alertando desde agosto del 2020 incluso, cuando al final de la pandemia había empresas, muchas del sector de la alimentación, incluso hipermercados, que no están afiliados a nuestra entidad, que se apropiaban indebidamente de renta, empezando un ciclo que hoy termina tal vez castigando un caso exitoso, que es Argentina saliendo de la pandemia con actividad económica contra todo pronóstico. Digo porque tenemos que también entender que los dueños de la inflación están en las entidades empresarias afiliados, ¿sí? Porque si no, parece que es el sector privado contra el Estado. Nosotros no tenemos nada que ver en la economía y en rigor nosotros también transformamos la dinámica económica del país. Como dije antes, durante el gobierno de Mauricio Macri perdimos 31.000 pymes, durante este gobierno perdimos 40.000 pymes y tenemos que, como lo decía recién también el presidente de la CAC, crear empresas. Yo le voy a poner un número a esa creación de empresas. Son 100.000 las empresas que tenemos que crear en el corto plazo. Va a ser muy difícil sacar trabajadores de la economía social y popular que se autocrean su trabajo porque nosotros no tenemos nada que ofrecerles. Digo porque si vamos a hablar solo de la ilegalidad como si fuesen todos delincuentes, finalmente no vamos a poder diferenciar los delincuentes que realmente le hacen daño a esta Argentina de la gente que trata de llegar a fin de mes. Si vamos a sacar 200.000, 300.000 o 500.000 personas de la economía popular y tratar de ofrecerle un empleo registrado, pagándole un salario digno para que llegue a fin de mes, tenemos que crear 100.000 nuevas pymes. Y la verdad que no hay herramientas hoy en el Estado nacional. Estoy hablando del Poder Ejecutivo, estoy hablando del Poder Legislativo y estoy también hablando del Poder Judicial, que es la verdad que está entorpeciendo bastante la dinámica económica, en particular la Administración del Comercio, que propugnen crear 100.000 nuevas pymes. Entonces, me parece que ahí tenemos que, en este espacio, deliberar todos los representantes de las instituciones y aportar las mejores propuestas para que ustedes, que son los que tienen las herramientas, se lleven a cabo y se lleven a cabo de manera urgente. Esta Cámara, este Congreso, impulsó en su momento la ley de góndolas, una herramienta que buscaba democratizar el acceso de las pymes a los hipermercados, algo que todavía está vedado, y el Poder Ejecutivo no lo implementó en todo este tiempo. Entonces también me parece que hay una tarea ahí de los legisladores, es qué hacemos con las leyes buenas que salen del recinto, ¿sí? Necesitamos que las góndolas de los hipermercados se llenen de pymes, que tienen productos en cantidad, en calidad, en precio. Y acá veo al colega de Catamarca, que las pymes de Catamarca vendan sus productos en los hipermercados de Catamarca. No puede ser que vayamos a una góndola o un supermercado en Mendoza y veamos el tomate perita origen italiano. O nos tengamos que comer el circo de algunos grandes hipermercados que ponen cartelitos hermosos diciendo que apoyan a las pymes y cuando uno se acerca es un producto de origen italiano. La verdad que da vergüenza como empresario nacional tener que soportar esa afronta recurrente de los formadores de precios, de los dueños de la inflación. Bueno, muchos de esos también constituyentes de estas entidades empresariales que hoy acá están presentes. ¿Cuál es el daño que estamos transitando en la Argentina? Se está estratificando no solo el sector, la matriz laboral, no solo el mercado del trabajo, en trabajadores que cobran
140.000 pesos promedio los trabajadores de clase A, como le decimos nosotros, que son solo 2,5 millones de trabajadores registrados. En trabajadores de clase B, que son el resto que trabajan la mayoría de las pymes, muchas de ellas en ENAC o en CAME, 4,5 millones de trabajadores registrados cobran 70.000 pesos, 80.000 pesos promedio, menos que la canasta básica, con un empleo. Y después 5, 6, 4, depende de la medición, de trabajadores de la economía popular que cobran 35.000 pesos. Se está estratificando la matriz laboral en la Argentina, pero con el fiel reflejo de que también se está estratificando la matriz empresarial. Nosotros también empezamos a liderar empresas clase B, que estamos en una cadena de valor donde 1 o 2 eslabones se apropian de la utilidad que nos debería corresponder a todos, a toda la cadena en su conjunto. Entonces, ahí también hay iniciativas que esta Cámara tiene que impulsar, como por ejemplo la Defensoría PYME. ¿A dónde vamos a denunciar todos los abusos que hubieron en junio y julio de las cadenas productivas? Muchas del sector industrial, pero también de los sectores de las grandes empresas comerciales. ¿A dónde las vamos a denunciar si no está esa institución? Bueno, impulsémosla desde este recinto. En 2015 se creó la Defensoría PYME en el marco de la Secretaría de Comercio, bueno, y el gobierno inmediatamente que siguió la desarmó. Tenemos que empujar la ley de góndolas, tenemos que monopolizar las cadenas de valor, tenemos que impulsar el compra argentino. Iniciativas que vemos que se dirimen, pero que no llegan a ningún puerto concreto. No podemos dilatar más las herramientas que necesitamos para fortalecer el entramado de las micro, pequeñas y medianas empresas en la Argentina. El 85% de estas empresas tienen menos de 10 trabajadores. Y somos presa, como dije yo antes, de las cadenas monopólicas y que finalmente se apropian no solo de una renta con los trabajadores, sino también de una utilidad de nuestros colegas. Ahí no quiero faltar el respeto, pero lo escuchaba a la CAC hablar de los tributos, le transmití también que ellos tienen un tributo que cobran, que estaría bueno que lo saquen. Pero fue el Estado el que pagó 8 millones de ATP a 315.000 empresas. Algo nos dio, ¿sí? Sin ese Estado presente, en lugar de las 40.000 pymes que perdimos, hubiésemos perdido 140.000 empresas. Digo, el capitalismo en el 2020 lo bancó el Estado Nacional en su conjunto, todos nosotros también, pero digo, algo, por suerte, después de pagar tantos impuestos a las ganancias, devolvió. Porque si no entendemos cuál es nuestro rol en cada coyuntura, siempre vamos a estar criticando algo que en realidad tenemos que aportar iniciativas constructivas. Lo mismo, hablaba recién de los beneficios que tienen los países vecinos para incentivar el turismo. Estamos por la tercera etapa del previaje. Son nuestros colegas los que se benefician por esas iniciativas, vendiendo más. Los hoteles, los comercios, los restaurantes se benefician con esas iniciativas. Me parece que estamos haciendo bastante también como Estado y podemos mejorar las herramientas que necesitamos para paliar esta coyuntura que es difícil, ¿sí? En este sentido, y para terminar, nosotros desde nuestra organización elaboramos un paquete de iniciativas bajo la consigna del Instituto para la Economía PYME. Algunas les comenté recién. Tenemos que recuperar la figura de la Sociedad de Acciones Simplificadas. Tenemos que empoderar esa herramienta con una simplificación impositiva. Demos la discusión si es reducción de impuestos o no, pero nosotros lo primero que estamos demandando es la simplificación. Queremos que vender, ir a pagar una vez un ticket a una ventanilla y no ir más. Y el tema de las tasas de intereses, también los bancos ahí están haciendo poco aporte para la salida de esta situación que no es fácil. Por último, porque también el llamado hablaba del comercio electrónico, nosotros no queremos que el comercio electrónico sea para la venta ilegal o para delinquir,
Creo que le tiene que competir las mismas de la ley que le aplica el comercio físico. Creo que hay que legislar mucho más. En diciembre, enero y febrero, la empresa monopólica de pagos, que todos la conocemos, que se ufana de crear 35.000 empleos, no sé en qué país, le deslindó las pérdidas por el hackeo que tuvo a todos los marketplaces con el sistema antifraude, que no le funcionó, que se lo saltearon y que hicieron perder millones de pesos a los comercios legalmente registrados que venden esos marketplaces, a la buena de Dios, sin ningún tipo de cobertura, a la fuerza por ser el monopolio del pago electrónico en la Argentina. Entonces ahí también necesitamos una defensoría PYME para que los pequeños comerciantes en el marco de la legalidad puedan vender sus productos y estén cubiertos por la legislación vigente. Hay mucho por hacer en Argentina, pero si no entendemos que la salida de esta coyuntura es con más empresas y con 1 millón de puestos de trabajo registrados, que se le pague salario digno, vamos a posiblemente a caer otro ciclo de recesión como el que vimos en el fin del 2019. Así que muchas gracias. Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, www.enac.org.ar